Buenos días a todos, qué gusto saludarlos, qué bendición que estamos reunidos un domingo más para compartir de la palabra de Dios. No nos detenemos de seguir enseñando, de seguir aprendiendo, de seguir avanzando en este llamado que el Señor nos da a todos para seguir como discípulos. Así que espero que todos estén en sus casas de una manera cómoda, pero de una manera también anhelando lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy y lo que hemos estado enseñando, y que esta palabra pueda producir en nosotros ese ánimo, esa inspiración para seguir avanzando, para seguir buscándole, para seguir nosotros dando esa medida que se demanda de parte de Dios como sus hijos, como discípulos, como cristianos. Así que es un gozo que este domingo, en los cuales ya la mayoría vacacionó, ya la mayoría descansó o descansamos, podríamos decir, estamos listos para seguir buscando lo que es el perfeccionarnos dentro del plan divino de Dios y hacer su perfecta voluntad. Así que vamos a compartir de la palabra, pero vamos a iniciar con una oración. Así que acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, gracias, porque hasta hoy nos has cuidado, hasta hoy nos has guardado, Señor, de cosas que inclusive no imaginamos y a veces no sabemos. Y otras sí, pero tú sigues siendo fiel, Señor. Que nosotros podamos mantenernos fieles a ti, Señor, y que podamos nosotros estar en todo momento en esa búsqueda del perfeccionamiento, en esa búsqueda del discípulo, en esa búsqueda, Señor, de hacer tu perfecta voluntad. Te pido que abras nuestro oído para que pueda recibir la voz que viene desde lo alto, Señor, y que puedan activarse nuestros sentidos espirituales para seguir avanzando con firmeza, Señor, como valientes, como esforzados. Padre, por la fe es a la sombra del Omnipotente donde nosotros nos ubicamos, en ese lugar donde tú nos resguardas, en ese lugar donde estamos, Señor, en lo secreto, donde el enemigo no puede robar la palabra, el enemigo no puede, Señor, distraernos, ni puede robar lo que nosotros, Señor, recibimos verdaderamente de ti. Gracias, Señor, damos continuidad al establecimiento de la paz en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros negocios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, desde donde estemos, compartimos la palabra del Señor. Amén. Así que me vas a decir, el set hoy está diferente, sí está diferente, pero seguimos compartiendo de la palabra de Dios. Así que vamos la prédica de hoy va a ser una continuación para terminar lo que hablamos el domingo pasado. Obviamente no me daba tiempo para poder concluirlo, pero para los que son observadores, empezamos hablando de Juan y yo les dije, más adelante les voy a explicar y les voy a dar un detalle acerca de Juan, pero conforme fuimos desarrollando la palabra, ya no alcanzamos a ese punto, pero no me preocupaba porque, como te digo, lo íbamos a hacer en dos partes. Así que hoy va la segunda parte. Leímos el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 19, el domingo pasado. Hoy vamos a leer lo mismo, solo que nos vamos a trasladar al libro de Mateo. Así que por favor abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 11 y versículo 1. Y esta parte es bien importante, Mateo 11, 1. Espero que ya todos tengan sus Biblias en su mano y que podamos leer. Dice entonces: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Esto es importante. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle lo que dijimos el domingo pasado. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Paremos ahí. Y mucho de lo que explicábamos es de lo que le sucede a la iglesia de hoy. Se ha predicado un evangelio y no quiero que suene mal y no quiero que piensen que yo ataco a la religión, que ataco a los evangélicos, porque no es así. Pero lo que sí tratamos de hacer es observar qué es lo que se está enseñando, observar cómo el evangelio se está direccionando, si podemos decir así, o inclusive cómo se está a veces agregándole comentarios o agregándole argumentos que no corresponden según la Biblia, cómo se le agregan a las prédicas o los discursos para que se pueda para distraerse, para apartarse del propósito original de la palabra de Dios. Así que el domingo pasado hablábamos de cómo muchos han tenido en su corazón o tienen en su corazón
esa dualidad o ese pensamiento donde dicen, mira, todo lo que ahorita me piden que haga como evangélico, todo lo que me piden que haga como cristiano, todas las cosas que piden de la iglesia, esas cosas no van conmigo. Yo me considero ateo, yo me considero de otro tipo de pensamiento, y estamos testificando en decir, oye, yo espero a otro. El evangelio que tú me dices, el evangelio que se predica, lo que la gente hace en las iglesias, eso no es lo que yo busco para mí, yo espero a otro. Y aquel que está de alguna manera esperanzado en la teología de la prosperidad, está diciendo, mira, yo no espero el mensaje del Señor, yo espero a otro, al que se maneja en esa teología de la prosperidad para que me prospere. Aquel que solo desea que el Señor le haga un milagro, pero no quiere tener una relación con el Padre, también está diciendo, oye, yo espero a otro, yo necesito que solo me hagan un milagro de sanidad o un milagro para salir de mis problemas, pero yo espero a otro, no es este al que yo espero. ¿Por qué? Porque ese pensamiento lo vamos notando o se muestra conforme la gente lo testifica. Porque muchos hoy no quieren una verdadera relación con Jesucristo. Lo que quieren es los beneficios de una deidad o de un ser supremo que pueda adaptarse o reconocer las necesidades de ellos y venir y actuar en relación a esa misma necesidad. O sea, queremos un Dios que esté encapsulado a nuestro favor, como lo hemos dicho muchas veces, como genio de la lámpara maravillosa, para que Él atienda las necesidades que nosotros tenemos, pero se sigue una línea en la cual claramente la gente, sin decirlo en su expresión verbal, está confesando, yo no deseo a este Jesucristo, este mensaje que me dan no es el que yo quiero, no es el que yo busco, no es el que a mí me conviene. Yo espero a otro. Como que fuera un servicio de transporte urbano. Este bus no me gusta, yo espero al otro. Te lo voy a decir así porque sucede. Esta vida no me gusta, dicen muchos. Yo espero la siguiente. Pero cuando hablamos de la siguiente, la Biblia nos habla de que sí hay una vida eterna, la cual nosotros buscamos, en la cual por eso nos disciplinamos aquí para buscar a Dios, porque vamos camino hacia esa vida eterna. Pero muchos cuando dicen, no, yo no espero esta vida, yo espero la otra, no se están refiriendo a la vida eterna, porque no están haciendo aquellas disciplinas que les encaminen o les afirmen a establecerse en la vida eterna, sino que están diciendo, yo espero una siguiente vida terrenal. Mucha gente dice, no, si yo no creo en la reencarnación, pero hacen este tipo de confesiones diciendo, la siguiente vida aquí en la tierra me va a ir bien. Y es un pensamiento sin fundamento, es un pensamiento que mucha gente lo ha empezado a decir sin siquiera tener un estudio de la palabra de Dios o sin siquiera ponerse a buscar o a revelar la verdad, porque mira, muchos buscando acerca de la reencarnación se han encontrado con la revelación de la verdad para conocer la vida eterna y se han acercado a ella. Pero, para no desviarme de lo que estamos hablando, pero algo que está lastimando mucho a la iglesia hoy es que lo que se testifica o lo que uno percibe que es lo que están haciendo en sus organizaciones religiosas es, estamos esperando a otro. Ahorita nos estamos ocupando de nuestros deseos, de nuestros templos, nos estamos ocupando de nuestras actividades, nos estamos ocupando de la proyección y de todo lo que como institución religiosa queremos hacer, pero a veces esto se ha vuelto tan fuerte en una organización con pensamiento natural o pensamiento mundano, por decirlo así, que han abandonado el principio que la palabra de Dios en todo momento nos está enseñando. Han olvidado el valor bíblico que la palabra de Dios nos está enseñando y claramente están tomando una posición de decir, no es este evangelio el que yo quiero ahorita, no es esta palabra la que yo quiero ahorita, yo espero otra. Porque muchas organizaciones religiosas están tomando su propio camino que aparenta ser el camino de Jesucristo, que aparenta ser el camino del evangelio, pero no lo es.
y esto te lo digo como introducción, muchos en la actitud que tienen, están mostrando este pensamiento de decir, oye, yo espero a otro. Yo no tengo tiempo para Jesucristo ahorita, yo espero a otro. Yo no tengo tiempo ahorita para dejar lo que estoy haciendo, yo espero a otro. Yo necesito que ciertas cosas en mi vida sean arregladas, yo espero que este me las arregle. Pero cuando hablamos de hacernos nosotros discípulos, de hacernos nosotros verdaderos hijos, verdaderos cristianos, decimos, no, espérate, yo espero a otro. Pero hoy vamos entonces a concluir esta parte con lo que Juan le dice al Señor. Entonces, de nuevo, pero mira el verso 11:1, Mateo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, esto es importante, se fue de allí, dice, a enseñar y a predicar. Y mira qué clave lo que dice aquí, y a predicar en las ciudades de ellos. Esto es tan importante que nosotros como iglesia cristiana lo podamos entender, porque entonces por eso trabajamos y nos esforzamos para que surja el discípulo. Por eso trabajamos y nos esforzamos para el establecimiento del discípulo. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando llevar la palabra, llevar la enseñanza, que la revelación del misterio se pueda dar ¿en dónde? En las ciudades, en los pueblos, en las localidades, en los caseríos, en las aldeas. ¿De dónde? De donde son los discípulos. Por eso es tan importante la formación del discípulo, el establecimiento del discípulo. Porque la palabra verdadera de Dios, la revelación, la prédica que va a mostrar el mensaje verdadero de la voz, que es la que nosotros entendemos acá en la Biblia, se va a dar en los lugares donde están los discípulos, de donde son los discípulos. Y por eso esto es clave, porque aunque aquí Jesucristo en forma física o en forma de persona, Él se acercaba, dice aquí, a predicar en las ciudades de ellos, de los discípulos. Ahora en este tiempo que nosotros nos encontramos, donde físicamente el Señor ya no está, pero el Espíritu Santo está con nosotros, la palabra se debe seguir enseñando y predicando por medio de aquellos que son los verdaderos seguidores, por aquellos que son los hijos, por aquellos que están comprometidos con llevar el mensaje de Jesucristo, pero el mensaje según la voz, no el mensaje de cada uno, no la palabra de cada uno, no el yo quiero dar unas palabras de ánimo para la gente, no, sino tomar el mensaje de la palabra de Dios y predicarlo de manera verdadera. Entonces, ¿en dónde se está predicando la palabra verdadera de Dios? ¿En dónde se está predicando aquel evangelio sin manipulación y aquel evangelio que confronta? En los lugares donde están los discípulos o de donde son los discípulos. Por eso dice el verso de Mateo, id a las naciones, te lo voy a parafrasear, id a las naciones y encuentra allí a los que deben ser discípulos. Porque el evangelio tiene que ser predicado a las personas, pero a aquellos que verdaderamente muestran hambre, deseo, aquellos que muestran que surgen como entendidos, que cuando oyen la palabra los activa, les hace clic, como decimos, y por causa de ello, estos se levantan para establecerse como seguidores de Dios, para establecerse como verdaderos discípulos, oidores de la palabra de Dios y que trabajan por el cumplimiento del precepto, de la instrucción bíblica o la instrucción de la voz o la instrucción de la palabra, como dice aquí. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los discípulos, se fue a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Por eso el mensaje es importante cuando hay una transmisión por televisión, una transmisión en línea como esta, cuando se transmite por radio, para que el mensaje pueda ser masificado y para que todo el mundo lo escuche bajo el entendimiento que muchos han tenido de que debemos convertir naciones. Y mira, el mensaje se va a masificar para que podamos nosotros llegar y encontrar allí a aquel que sí escuchó el mensaje. Y encontrar allí aquel en quien su espíritu la palabra encontró lugar en el espíritu de él para despertarlo o despertarla y activarle. Y entonces nosotros, por medio de ese mensaje masificado, encontrar a los discípulos. Por eso la iglesia enseña, predica y avanza en base a un discipulado.
en base a lo que tanto hemos predicado, a que podamos ir dando la medida, avanzando en estatura, avanzando en crecimiento, hasta lograr el objetivo que nos ha sido dado por el Padre, que es la estatura del varón perfecto. Pero que esta búsqueda de la estatura del varón perfecto no sea una obsesión o un afán en nosotros, sino un camino el cual debemos avanzar. Y yo te quiero decir, algunos van a llegar hasta la culminación y el cumplimiento de la estatura del varón perfecto, pero déjame decirte que otros, que son los que, como dice la parábola, están empezando, llegaron a trabajar en la viña de último, y otros que llegaron a medio tiempo a trabajar en la viña. Lo importante es que el Señor nos encuentre a todos en el camino. Algunos irán en una fase avanzada, otros irán en una fase media, otros irán iniciando, pero todos debemos ser encontrados en el camino, como hacedores de la perfecta voluntad de Dios. Así que regresemos entonces. Nosotros debemos encontrar a los discípulos, debemos establecer discípulos, debemos hacer crecer a los discípulos para que la verdadera palabra de Dios sea predicada en nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque solo los discípulos pueden llevar la palabra revelada del Padre. Porque son los discípulos los que van a tomar la palabra sin contaminaciones, sin aditivos y sin nada extraño para poder enseñarla y seguir encontrando discípulos. Así que Juan ha sido establecido ya como un discípulo de Jesucristo. Es más, se profetiza o la palabra habla acerca de Juan diciendo: este es el que va a abrir el camino del que vendrá. Esta es la voz que va a clamar en el desierto. Esta es la voz que se va a levantar antes de la venida del Hijo, o antes de que éste aparezca. Este es el que le va a abrir el camino, el que se va a levantar y el que inclusive le va a bautizar, vamos a decirlo de esta manera, para que pueda iniciar el ministerio de Jesucristo. Entonces veamos cómo en el versículo 2 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y voy a tomarme este momento breve otra vez. Muchos hoy en su ignorancia están esperando a otro. Muchos hoy en su poco deseo de ser esforzados y de ser valientes están esperando a otro. Muchos están esperando solo al que les va a prosperar. Muchos están esperando al que solo les va a sanar. Muchos están esperando al que solo va a hacer las cosas que ellos quieren sin hacer una búsqueda verdadera de Jesucristo. Pero mira lo que dice Juan. Juan dice: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando buscamos en la Biblia acerca de la fe, dice que es la fe la certeza de lo que se espera. Quiere decir que no tenemos dudas. Si hay que esperar a otro, no tenemos duda de ello. Si hay que esperar el trabajar diligentemente en conocer la palabra de Dios hasta que se manifieste el don de Dios en nosotros, lo vamos a esperar. Es decir, este evangelio que predicamos, esta congregación en la cual nosotros estamos de parte de Dios establecidos, no lo hacemos por jugar a la iglesia, no lo hacemos por jugar a que tengamos un club social para vernos bonitos, sino que estamos allí disciplinándonos y estamos allí buscando la presencia de Dios, buscando el establecimiento de la palabra de Dios en nosotros para surgir como verdaderos discípulos hasta que alcancemos la medida a la que somos llamados. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Lo espiritual es una realidad para aquellos que han escuchado el mensaje de la voz y que sabemos que debemos trabajar por surgir como espirituales y no por crecer como naturales. Ahora, lo que te quiero decir es que el crecimiento natural, alguien me dice: pero mire, yo quiero estudiar para tener conocimiento académico. Hazlo. Pero eso no va a sustituir lo que la palabra de Dios debe provocar en nosotros. Pero el crecimiento académico no nos va a llevar a gozar de esa vida eterna. Pero si tú puedes tener un conocimiento que te permita aquí servir mejor a tus semejantes, que te permita servir mejor a aquellos que son tus clientes, y por medio de ese conocimiento académico y ese conocimiento personal, vas a poder abrirte campo y ofrecer mejores condiciones a aquellos que están alrededor tuyo, hazlo.
pero eso no sustituye el establecimiento de cada uno de nosotros como espiritual, porque los que son verdaderamente espirituales son aquellos a los que el Padre está buscando, porque estos son los de espíritu y los de verdad. Entonces cuando Juan dice, ¿es tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mira la convicción de Juan, y lo voy a decir de esta manera: es que no tengo ningún problema en esperar a otro, porque yo sé que la vida eterna, que es la que esperamos, yo sé que esa es verdadera. Y que cuando nosotros, en base a todo el trabajo que hagamos aquí en la tierra, en ser verdaderos discípulos, valdrá la pena todo lo que se haga por ganar la vida eterna. Valdrá la pena todo esfuerzo que hagamos para que el resultado sea ganar la vida eterna. Valdrá la pena todo aquello de lo que te abstuviste o de lo que nos detuvimos o que dejamos de hacer o que cambiamos las cosas que este mundo ofrecía por hacer las cosas que el Señor demanda de nosotros. Todas esas valen la pena por alcanzar la vida eterna. Así que Juan le está diciendo al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Claramente lo está afirmando con su voz y diciendo, yo no tengo ningún problema en esperar a otro. Porque Juan conoce el camino. Juan conoce la voz. Juan conoce el llamado que Dios le ha hecho a él y él sabe el mensaje que está predicando y lo ve revelado en Jesucristo. La verdad que a Juan le ha sido revelada por medio del conocimiento de la voz de Dios o de la palabra de Dios, lo ve revelado en Jesucristo. Y él dice, no tengo ningún problema en esperar a otro. Si hay que esperar, yo sigo esperando. Y esto es poderoso, porque no está Juan rindiéndose. No está Juan diciendo, ¿y entonces qué va a pasar? Sino que él está diciendo, yo estoy claro en lo que debo hacer. Yo estoy sólido en la palabra que he recibido. La visión que de parte de Dios me ha sido dada, yo la tengo muy clara. Por eso, si hay que esperar a otro, haremos la espera permaneciendo en el camino. Pero esto es poderoso. ¿Y sabes por qué? Porque sí hay otro. Y Jesucristo mismo lo enseña, lo predica y lo revela. Y muchas veces no ponemos atención a ello, pero cuando la parábola la revelamos, cuando venimos nosotros a conocer el mensaje, nos damos cuenta que Juan está haciendo la pregunta correcta, que Juan está viendo más allá de lo que todo mundo puede ver, que Juan, por medio de la revelación que te ha tenido de Dios, por medio de la operación del espíritu de Elías que estaba en Juan, él tiene muy claro de parte de Dios que hay otro el cual debe esperar y que el mismo Jesucristo lo va a presentar. Espero darme a entender con esto. Entonces Juan no tiene afanes en decir, voy a esperar a otro, lo vamos a esperar. Si hay que dar más tiempo, lo vamos a dar. Es más, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios mientras esperamos la segunda venida de Jesucristo. Pero muchos están enfocados únicamente en esperar la segunda venida, que no están haciendo el trabajo que mientras el Señor regresa debemos hacer. No se están ocupando de trabajar en la parábola que conocemos como la de los talentos. No están ocupándose de arar la tierra, de preparar la tierra. Como que solo dijeran, no, yo me voy a voltear y únicamente estoy ahora pendiente de esperar la segunda venida del Señor. Pero no se está haciendo la obra que nos fue encargada para que aquí se hiciera. Como de nuevo dice Mateo 11:1. Jesús, luego de dar instrucciones a sus discípulos, sobre nosotros ha sido dada la instrucción. Y entonces vamos a provocar o vamos a establecernos o vamos a consagrarnos en la espera que tenemos acerca de Jesucristo mientras trabajamos en esa instrucción que nos ha sido dada. Así que Juan, como fiel discípulo del Padre, como fiel conocedor de la palabra de Dios, él está en el camino.
Él está viendo no lo que sus ojos o su vista natural puede tener aquí nomás hasta el alcance que tenga, sino está viendo en lo espiritual, conforme al camino, conforme al entendimiento que tiene de la palabra de Dios, diciendo, es que yo sé quién eres tú, pero yo también sé que hay otro, que con todo buen ánimo, que con todo gozo, que con el fruto del Espíritu, que con amor, que con mansedumbre, que con benignidad, le voy a esperar todo lo que sea necesario. Entonces vamos a saltar al libro de Juan, por favor, San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y verso 16. Y mira lo que está diciendo aquí Jesucristo. Y esto es tan poderoso cuando lo relacionamos con lo que en esta parábola Juan el Bautista acaba de decir acerca de Jesucristo. Y dice Jesús entonces, Juan 14, 16, yo rogaré al Padre, yo estoy parado como intercesor en medio de ustedes. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro que viene a dar consuelo, otro que trae palabra, otro que les va a establecer y que va a hacer que permanezcan en el camino, otro que les va a dar ánimo, otro que les va a dar el gozo, otro que les va a dar la fe, que les va a consagrar como espirituales para seguir avanzando. Entonces yo rogaré al Padre, yo intercederé por vosotros y os dará otro consolador, y dice ahí, para que esté con vosotros siempre. De nuevo dice Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesucristo aquí está diciendo, sí soy yo el que había de venir y sí vamos a esperar a otro, que es uno mismo con el Padre y con Jesucristo. Y esto es poderoso cuando leemos, como decimos comúnmente, entre líneas, porque dice, y os dará otro consolador, otro que produce consuelo, otro que os va a enseñar, otro que será maestro. Entonces si te dice otro, es porque ya hubo uno. Porque este es el siguiente. Y ya hubo uno. Y ese uno primero es Jesucristo. Volviendo a la pregunta de Juan, ¿eres tú el que había de venir? Sí, soy yo el que había de venir. ¿Y esperaremos en otro? Sí, esperaremos en otro. El Espíritu Santo ha sido dado a nosotros para que este sea nuestro ayo, nuestro maestro, para que este sea aquel que nos pueda ahora dar la instrucción y revelar el mensaje, para que este sea el que ahora nos muestre el camino, o el que podamos permanecer en el camino, el que nos muestre la verdad de Dios, mientras regresa Jesucristo. Pero sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno mismo. Y sabiendo que ellos son uno, la palabra ahora nos llama para que nosotros podamos también ser uno con ellos. ¿Y cómo vamos a testificar el que somos uno con ellos? Porque, y te lo quiero decir de manera simple, porque somos uno en pensamiento, somos uno en espíritu, somos uno en palabra, somos uno en ánimo, somos uno en hacer aquella obra que de parte de Dios, por medio de la voz, se demanda de nosotros para cumplir la instrucción de lo que debemos hacer acá en la tierra, en este plano terrenal, y luego poder ir al plano espiritual y eternal o eterno, poder cumplir también y llegar nosotros a esa eternidad para hacer lo que el Señor demanda de nosotros también en lo espiritual. Así que Jesucristo está diciendo, sí hay otro al que deben esperar. Y este se va a quedar con vosotros, dice, para siempre. Y será la operación de este la que estará viva en ustedes mientras yo regreso. Pero la particularidad que yo quiero que podamos notar acerca de la operación del Espíritu Santo y la operación de Jesucristo mismo es que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo ese Espíritu eterno y perfecto que habitó entre nosotros, tenía una relación con sus discípulos de forma natural. Veían un cuerpo y se relacionaban con él y escuchaban la voz de él y le veían caminar y le veían estar enseñando y revelando la verdad del Padre. Pero ahora Jesús está diciendo, pero ahora ya no necesitan ustedes, o sea, ya no es de que me busquen físicamente dónde estoy para que me sigan en ese lugar, porque si así fuera, tenemos que trasladar todas nuestras casas e irnos al sitio de Israel, al lugar donde Jesús estuvo caminando, en Galilea, en
en Judea, en Samaria, en todo el lugar donde Él estuvo caminando. Tendríamos que ir ahí para decir es que ahí está físicamente y ahí es como yo puedo tener una comunión con Él, sino que ahora Jesucristo dice, esto ahora, conforme a la voluntad del Padre, dice, ahora el Espíritu estará dentro de ustedes, Él estará con vosotros, donde estén. Ya no es una operación en lo físico, ya no es una operación donde tiene que ser porque mis ojos lo ven forzosamente, yo decir es que yo solo creo si veo, sino que ahora es en lo espiritual se va a realizar el cumplimiento de que el Espíritu Santo esté con vosotros siempre para cumplir con el llamamiento o cumplir con el mandamiento que el Padre le ha dado, el cual lo vamos a leer a continuación. Y el verso 17, Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo o del segundo que da consuelo, dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, esto es poderoso, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. Entonces, este es el que nos va a recordar la enseñanza de Jesucristo. Dice, yo les voy a dejar a otro para que esté con ustedes, que es el verso 16, pero el Espíritu Santo será el que nos enseñará el camino y el que nos recordará todas las cosas que desde el cielo el Padre ya nos ha enseñado. Recordará toda la voz, el mensaje de la voz, recordará el mensaje de la palabra de Dios. Este nos recordará lo que verdaderamente nosotros debemos conocer y lo que debemos hacer para ser aquellos llamados verdaderos discípulos. Pero otra vez, el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir. Mira, aquí nos está haciendo una aclaración que es muy importante en nuestra manera de vivir. ¿Por qué el mundo no puede recibir al Espíritu de verdad? Y cuando te cuestionas esto es porque el mundo es ficticio. Porque la obra del mundo no es verdadera. Porque la obra del mundo es temporal. Porque la obra del mundo se basa en pensamiento humano o en pensamiento del engaño o en pensamiento de afanes o en pensamiento, digámoslo otra vez así, mundano o natural. Por eso al Espíritu Santo, que es llamado el Espíritu de verdad, el mundo no le puede recibir. Porque donde opera la mentira, donde opera el engaño, donde operan las tinieblas, estas no desean tener comunión con la luz, no desean tener comunión con lo verdadero. Por eso para que tú y yo podamos establecernos como verdaderos discípulos, tenemos que dar un giro de 180 grados hacia tener comunión con el Espíritu de verdad, hacia tener una relación, te lo voy a decir de esta manera, por medio del aprendizaje de la palabra de Dios, por medio de la oración, tener una relación con el Espíritu verdadero, con el Espíritu de verdad, el que me muestra el camino y el que me recuerda todas las enseñanzas de la palabra de Dios, dicho de otra manera, el que revela el misterio, el que revela el mensaje de la voz, el que me lo va a traducir y me lo va a revelar para que yo encuentre verdaderamente esa voz, la voz del Padre, y que yo pueda volver en sí, como sucede con la parábola del Hijo Pródigo, que yo pueda volver en sí y encontrar el camino hacia lo eterno. Sin estar distrayéndome en las cosas de este mundo, aunque vivimos aquí, aunque trabajamos aquí, aunque necesitamos producir para comer y necesitamos producir para tener un techo y para vestir, nosotros vamos con los ojos puestos ¿en qué? En Jesucristo, con los ojos puestos en lo eterno, avanzando hacia lo verdadero, sabiendo que todo lo que hay en este mundo es temporal. Por eso al Espíritu de verdad, como dice el verso 17, este mundo no le puede recibir. Pero si tú y yo, en nosotros aún vivimos, nos comportamos, si aún nos conducimos como mundanos, el Espíritu Santo no encontrará un lugar para habitar en nosotros. Por eso es importante o imperativo el que dejemos y nos apartemos de la obra del mundo para hacernos uno con el Padre.
Avancemos al verso 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mira qué importante, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, ¿y qué dice? Y haremos morada con él. Hay un mensaje que se ha predicado por años, y yo te lo digo porque yo lo escuché, de que todos iremos, vamos a vivir con el Señor y todos estaremos con Él por siempre y que todos seremos salvos y que el Señor no va a dejar que nadie se pierda. Y es un mensaje que perdona cómo te lo digo, es populista y que sale del mundo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el verso 23? El que me ama, el que dice que me ama. Pero mira pues, el Señor está diciendo, una cosa es el que lo dice y otra cosa es el que verdaderamente lo hace. Él dice, aquel que me ama, dice, es el que guarda mi palabra. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo tú y yo sabemos si amamos al Señor? ¿Cuánto de la palabra de Dios guardas en ti? Y ese es el metro, o esa es la medida, o con eso vamos a medir. No hay otra. Es que el año pasado nos dijeron que fuéramos a pintar la iglesia y yo la pinté. Pues muchas gracias por pintar la iglesia. Es que hemos estado ayudando en este tiempo de pandemia para pagar la renta de la iglesia y no perder el local. Pues muchas gracias por ayudar a pagar el local de la iglesia. Pero eso no tiene nada que ver con que verdaderamente nosotros seamos aquellos que estamos buscando el ser verdaderos discípulos. El que me ama, dice entonces, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. ¿A quién ama el Padre? Al que guarda la palabra. Porque el que guarda la palabra es el que ama al Hijo, es el que ama a Jesucristo. El que me ama mi palabra guardará. Dice, y mi Padre le amará. Y mira lo poderoso que dice aquí. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Lo que dice el libro de Isaías, tú y yo debemos recuperar el lugar como casas, como templos, como torres que unen las operaciones del cielo con la tierra. Y cuando tú recuperes ese lugar como casa, por medio de ser un verdadero discípulo, dice, entonces le vas a decir al Señor, yo te amo porque guardo tu palabra. Y entonces el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vendrán con nosotros a hacer casa, a hacer morada, a verdaderamente consagrarnos como uno cuando nosotros seamos aquellos que trabajamos por lo espiritual y no por lo natural. La palabra de Dios debes guardarla. Pero no te estoy diciendo apréndete la Biblia de memoria, porque aprenderte la Biblia de memoria no te sirve de nada. Pero meditar en la palabra de Dios, conocer el mensaje de la voz y que nuestra vida empiece a conducirse en este lugar llamado planeta Tierra, que empiece a conducirse conforme a los principios de la palabra de Dios, a pesar de la situación en la que estemos, eso te hace ser verdadero delante de Dios. Así que vuelvo al principio. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Sí es Jesucristo el que había de venir, pero sí esperamos la manifestación gloriosa en nosotros del Espíritu de verdad, el cual nos va a llevar para que seamos uno con Jesucristo y con el Padre. Pero donde el Espíritu de verdad, ¿dónde va a encontrar morada? ¿Dónde va a encontrar casa? ¿Dónde va a encontrar habitación el Espíritu de verdad? En ese lugar donde ya no opera la mentira, donde ya no opera el engaño, donde ya no opera lo falso, donde ya no operan los afanes. Por eso esta tierra, bíblicamente se le conoce como lo temporal, porque lo verdadero es lo espiritual. Así que tú y yo debemos trabajar por lo verdadero. Debemos trabajar por aquello que sí tiene ¿cómo te lo puedo decir? Por aquello que sí verdaderamente asegura nuestro lugar en la eternidad, por aquello que sí verdaderamente produce vida eterna para cada uno. Y mientras estamos esperando el cumplimiento de la palabra de Dios en el retorno de Jesucristo, como glorioso, como vencedor en el retorno, como la palabra lo define con toda su gloria, mientras eso sucede, nosotros acá vamos a esperar
pero vamos a esperar con certeza. Vamos a esperar cumpliendo su palabra, vamos a esperar cumpliendo el llamamiento que tenemos, vamos a esperar cumpliendo conforme a la palabra que nos ha sido dada. Vamos a esperar descansando, te lo voy a decir así, o vamos a establecernos en este llamado, el segundo que da consuelo, el segundo que da ánimo, el segundo que nos da, que nos enseña, el segundo que nos muestra el camino, el Espíritu Santo de Dios. ¿Eres tú el que había de venir? Sí. Y esperaremos a otro con deseo, esperaremos a otro con gozo, esperaremos a otro con entendimiento, sí. Al Espíritu Santo de Dios. Y este nos revelará y nos recordará toda la enseñanza de la palabra de Dios. Y el misterio de la palabra de Dios será revelado a nosotros. Juan 14:26 para terminar. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará, Él revelará el misterio. Lo que está oculto, Él lo revelará. Lo que no se entiende, Él lo revelará. Lo que estaba perdido, Él lo va a revelar, Él lo va a mostrar de nuevo. ¿Para qué? Para recordar todas las cosas que Jesucristo ha dicho, para que nosotros verdaderamente seamos aquellos en quienes el Señor y el Padre hará morada, para hacer aquellas casas, aquellas torres, aquellos templos que son llamados verdaderos por parte del Padre. Así que quiero pedirte que oremos. Yo espero que espero darme a entender y que tú hayas hecho una reflexión acerca de si verdaderamente nosotros estamos buscando a Dios o si estamos en una situación o estamos estancados como religiosos. Yo quiero pedirte que abandones la religiosidad y que te levantes para verdaderamente buscar al Señor con todo tu corazón. Predicamos acá para que se despierte en nosotros el deseo de servir y amar al Señor y de cumplir el mandamiento y la instrucción que Él nos ha dado, porque nos ha dado la instrucción, ¿para qué? Para que pueda ser enseñado el mensaje y pueda ser predicado el mensaje en las ciudades de los discípulos. Por eso debemos trabajar por ser verdaderos discípulos. Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, arrepentidos por la falta de conocimiento, arrepentidos por la falta de compromiso, arrepentidos por la falta de ser esforzados, Señor, en avanzar conforme a tu plan divino. Pero hoy queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes y nos impulses a ser aquellos a quienes les has revelado el misterio para poder, Señor, establecernos como verdaderos discípulos, sabiendo que el camino, la verdad y la vida eres tú y que no hay otro, Señor. Si alguien en este momento está reconociéndote a ti como Señor, te pido que tu Espíritu llegue, le redarguya y que tu Espíritu pueda establecerlo y levantarlo como verdadero, Señor. Y aquellos que desean reconciliar, que también estos puedan reconocerte a ti como Señor y como verdadero. Y poder levantarse como templos, como casas, aquellas que están esperando ser morada del Padre, ser morada del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el anhelo en nuestro corazón. Gracias, amado Padre Celestial, porque tú sigues trayendo a nosotros entendimiento y revelación para que podamos compartir la palabra y encontrar a aquellos que deben ser discípulos. Revélanos y muéstranos a aquellos que deben ser, Señor, levantados como discípulos en este lugar en el que tú nos tienes como iglesia y como congregación. Y si es en otros lugares, pues también levanta allí a los discípulos, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Yo espero que tomes ánimo para seguir avanzando, que tomes ánimo para crecer como verdaderamente, como espiritual, como verdadero. Si tienes necesidad de oración, con gusto, estamos acá contigo, queremos acompañarte, queremos apoyarte y queremos enseñarte también en donde la oportunidad se pueda dar. Así que escríbenos al inbox y que podamos de esa manera tener una comunicación.
También te compartimos nuestras redes sociales para que puedas enviar estos mensajes a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, a todos aquellos que tú de parte de Dios tienes el deseo de que ellos puedan escuchar el mensaje. Mira, y no te afanes porque decir, yo quiero que lo escuchen y que se conviertan. No, solo envíaselos y que lo escuchen. Es el Señor el que hará la obra de despertar en ellos al varón, a la varona, al discípulo. Pero ayúdanos a difundir aquí en las redes en donde publicamos. Se quedan los mensajes grabados para que si lo quieres volver a escuchar después, puedas hacer uso de él y que este pueda bendecir tu vida. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia acá en Mazatenango. Es un gozo compartir la palabra de Dios contigo y gracias porque en todo este tiempo hemos ido avanzando para establecernos nosotros como verdaderos. Te invitamos a nuestra congregación a que cuando ya después de esta Semana Santa y de ver cómo después de este feriado va a estar el tema de la pandemia en nuestros pueblos, pero cuando ya sea el momento prudente a que te puedas congregar con nosotros y que podamos reunirnos a una voz, a escuchar la palabra de Dios y a exaltar y a honrar el nombre de nuestro Señor. Así que sea una semana bendecida y que la gracia del Señor esté contigo el resto de tus días. Te amamos.